Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Templo Calvario de la ciudad de Durazno les invita a una reunión especial. Viernes Santo, pero un viernes especial. Hace como 2000 años atrás, nuestro bendito Salvador tomaba nuestro lugar en la cruz. Por lo tanto, bienvenidos a escuchar lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice. Y vamos a entrar directamente al mensaje para ganar el tiempo. Vamos a mirar lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Me gusta que estén mirando lo que la Biblia enseña para que veamos lo que pasó aquel día allí en Jerusalén. Qué obra gloriosa que hizo nuestro Salvador en favor de nuestra alma, y muchas veces no estamos conscientes de ello. El Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 16 al 37 inclusive, dice así: Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos le hicieron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas
y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Hasta aquí la lectura. Dios la bendiga y la aplique a nuestros corazones. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vamos a orar y vamos a entregar el púlpito a nuestro hermano Óscar, que está a cargo del mensaje. Nuestro bendito y amado Dios y Padre, gracias por tu bendita palabra. Oh, gracias, Padre. Gracias por tu obra de amor en favor de esta humanidad. Oh, gracias, Padre bendito. Padre, cuán grande es tu amor. Oh, Señor. Mi pequeña mente no llega a comprender por qué me has amado tanto, por qué has amado tanto a este mundo, por qué has permitido un sacrificio tan grande. Pero Padre, gracias por lo que tú haces, porque lo que tú haces siempre es lo mejor. Oh, Señor, mi Padre. Y lo que tú has hecho me ha traído salvación y vida eterna. Oh, Señor, Padre. Y Padre, oramos para que este mundo alcance salvación, alcance vida eterna. Oh, Señor. Que este mundo pueda llegar a entender y comprender su necesidad de ese Salvador muriendo en la cruz. Para que, Señor amado, este mundo tenga el refrigerio que tú prometes. Oh, Señor. Bendito sea tu nombre. Oh, Señor, amén. Gracias porque mi Salvador tomó ese lugar en la cruz. Gracias, Padre amado, Señor. Bendice a mi hermano Oh, Señor, Padre. y úsalo en el poder del Espíritu Oh, sí, Padre. y para la gloria de tu nombre. Bendito seas, Señor. Oh, sí, Padre. Gracias por tu palabra y gracias por el mensaje que vamos a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hermanos, adelante. Dios te bendiga y te use. Amén. Adelante. Gracias, Pastor. Buenas noches, mis queridos hermanos en Cristo, pueblo de Dios, Sácatelo. allí donde nos estén viendo mediante las redes sociales. Qué día de reflexión para el pueblo cristiano, para los seguidores de Jesucristo, para el mundo. Hoy es un día de reflexión y quería dejarles un pequeño comentario. La muestra más grande de amor de parte de Dios, el Dios de las Escrituras, la muestra de amor más grande hacia los pecadores como quien habla. La muerte de su Hijo allí quedó escrita en Juan 3:16 cuando dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su unigénito Hijo a morir por mí, por ustedes. ¿Saben? Ha sido una semana mientras he podido dar un repaso a la lectura bíblica de pesar en mí, de tristeza, de dolor, porque me he visto culpable y partícipe de la crucifixión y muerte del bendito Salvador. Me he visto culpable y partícipe. Mi pecado han hecho y me hacen culpable por mi naturaleza humana. Y sabe, deberemos arrepentirnos cada día hasta su gloriosa venida para poder los hijos del Dios de la Escritura estar bien, limpios mediante su sangre delante del trono de la gracia. Pero hay una esperanza, mis queridos hermanos,
En Cristo y amigo hay una esperanza, y esa esperanza es Jesucristo. Amén. Y la mejor manera es para lo que han entregado y hemos entregado nuestra vida a Él, es tener un pequeño agradecimiento. Día a día, poder decirle, heme aquí, Señor. Amén. Heme aquí, Señor, para servirte. Y así podamos valorar su amor, su misericordia, su gracia y su muerte, para darnos la vida eterna. Una vida eterna que no merecemos. Por gracia nos es dada. Para quienes no le conocen, la oportunidad de conocerle. Tener una relación con el bendito Salvador, no una religión. Quiero compartir antes del mensaje bíblico 2 hechos que sucedieron mediante su muerte. Por eso el título que le he puesto al mensaje, La luz del mundo a muerte de cruz. Sucedieron 2 hechos importantes. Cuando Él dijo, consumado es, el cielo se oscureció. Matamos la luz del mundo. El segundo subpunto es el velo del templo se rasgó, indicando que de ahí en adelante solo había un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, como lo dice allí en su palabra. Querido amigo, conócele, arrepiéntete de tus pecados y sírvele. Sírvele. Él necesita en estos tiempos que estamos viviendo que te arrepientas, que le conozcas, que le sirvas. Aléjate de la religión, aléjate de la idolatría, adórale en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Aléjate de rituales litúrgicos, aléjate de tradiciones, de sacrificio, de cargas inútiles, para buscar una vida eterna. Jesús, como lo vamos a ver, lo hizo todo. No tenemos por qué hacer nada, no hay que hacer nada, simplemente arrepentirse y aceptarlo, y por gracia, como lo he hecho yo, podemos caminar día a día hacia la vida eterna. Su madre dijo, heme aquí al ángel, cuando le pidió que debería de traer al mundo al bendito Salvador. Heme aquí, Señor, le dijo, pero además le dijo, gracias por mirar la bajeza de tu sierva. María dijo, gracias, Padre, por mirar la bajeza de tu sierva, indicando que era tal pecadora como nosotros. Pero le dijo, heme aquí, Señor. También el día de la boda, cuando se necesitaba transformar el agua en vino, María les dijo a los que estaban presentes, y nos dice hasta el día de hoy, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga, enseñándonos no a hacer otra cosa, sino seguir las Escrituras al bendito Salvador. Amén. Queridos hermanos en Cristo y amigos, para poder entrar en lo que se refiere a la lectura bíblica allí, como leyó el pastor José, en referencia a la muerte de la luz del mundo, podemos decir y hablar sobre el significado de la cruz. A pesar de los 2000 años de la crucifixión de Cristo, muchas personas hasta el día de hoy usamos cruces como forma de representar algunas de las ramificaciones cristianas, algunas de las ramificaciones de las iglesias cristianas. Pero ¿saben? Si hace 2000 años usted y yo hubiera atrevido a usar una cruz, ya sea colgando en el cuello o como adorno, hubiera sido vista como una persona fanática o loca. Hubiese sido vista como una persona fanática o loca. ¿Sabe lo que significaba, mi querido hermano, la cruz en los tiempos de Cristo? Era el símbolo del desprecio, de la humillación y de la vergüenza. El Señor Jesús, quien no tuvo un lugar donde ni siquiera recostar su cabeza, la cruz fue y representó para el Hijo de Dios el último lugar donde pudo morir acostado, para luego ser levantado, para ser exhibido como un vulgar criminal en medio de otros 2 criminales. En Lucas 23:34
podemos leer allí. Le voy a pedir a Fernando que los pudiere leer. Lucas 23, 34. Y de esta lectura vamos a ver tres importantes puntos. Lucas 23, 34. La primera parte. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias, hermano. Amén. Allí en esa cruz manchada con sangre fue el lugar donde Jesucristo le pidió perdón. Le pidió perdón al Padre por los hombres que le habían crucificado y que hacían un espectáculo público de su sufrimiento. En esta lectura bíblica también podemos ver que ahí en la cruz le pidió al juez del universo, no por venganza de sus enemigos, sino que Dios tuviera misericordia de ella. Que Dios tuviera misericordia de ellos. Y el tercer subpunto allí en la cruz, la raza humana, ustedes y quien habla, recibimos la oportunidad para poder ser reconciliados con el Dios Padre mediante la muerte de su Hijo Jesucristo. Tres grandes enseñanzas nos deja acá el bendito Salvador: perdón, misericordia y reconciliación con Dios. En nuestro caminar, en nuestra vida, mis queridos hermanos y amigos, al recibir al bendito Salvador en nuestra vida, debemos siempre aprender a perdonar. Siempre aprender a perdonar, porque nuestro Padre lo hizo por medio de Jesucristo en nuestra vida. Siempre debemos de tener misericordia hacia los demás, porque también nuestro Padre, mediante Jesucristo, ha tenido misericordia de nosotros. Y el tercer punto, la reconciliación que ha hecho Dios mediante su Hijo, en nosotros, en la antigua naturaleza, con el Dios de las Escrituras. Porque hemos nacido en pecado desde el vientre de nuestra madre, dice la Escritura, y somos reconciliados con Él mediante Jesucristo cuando tenemos un nuevo nacimiento, como dice su palabra. Si hacemos una información introductoria referente a la ubicación histórica y bíblica en la crucifixión de Cristo, podemos ver que muchos en el siglo de hoy, hasta el día de hoy, siguen pensando que Jesucristo fue una víctima de la circunstancia. Que Jesucristo fue una víctima de la circunstancia, que no pudo evitar la muerte de cruz y que su misión como Salvador de este mundo fracasó totalmente. Usted me podrá decir de dónde es que saca usted eso, y le voy a dar uno de los ejemplos. El doctor Estrada, líder de los filósofos orientales, escribió en su libro allí manifestando: Jesucristo fue un perdedor. Jesucristo fue un perdedor porque eligió a puro hombres incultos y pescadores. Qué contrariedad la del Dios de las Escrituras. Qué contrariedad la del Dios de las Escrituras el haber elegido a hombres incultos y pescadores, como dice el doctor Estrada, líder de los filósofos orientales. Manifestó también él: si él hubiese querido salvar el mundo, no se hubiese dejado crucificar. Bueno, mi querido hermano en Cristo y amigo, esa es la opinión del doctor Estrada. Sin embargo, vamos a ver que la crucifixión de Cristo había sido profetizada 100 años antes, con anticipación, como lo dejan allí de manifiesto las Escrituras. 100 años antes de anticipación. Vamos a ir al Salmo 22, donde el rey David, 100 años de antes de que Jesucristo muriera, profetiza los sufrimientos del Mesías que vendría. Vamos a pedirle al pastor José que nos pueda leer allí el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Amén. Dios mío, manifiesta el Salvador. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Saben, al cargar los pecados nuestros en su cuerpo, los pecados de toda una humanidad, él en ese momento se sintió desprotegido, se sintió desamparado. Le decía al Padre: ¿por qué estás lejos de mi salvación y de la palabra
de mi clamor. Como podemos ver, encontramos la palabra de Cristo que dijo desde la cruz. Así, allí en el Salmo 22:14 podemos leer: he sido derramado como agua y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Aquí podemos ver profetizado la causa por la que Cristo moriría. Cristo no murió por desangramiento. Cuando el soldado romano atravesó con su lanza el costado de Cristo, Juan dice que salió una gota de agua mezclada con sangre. Podemos ver que a la luz de la cardiología moderna de hoy, esto significa que el pericardio que envolvía el corazón de Jesús ya estaba totalmente deshecho. Al salir el agua mezclada con sangre, implicaba que ya no había ni siquiera sangre en el cuerpo de nuestro bendito Salvador. Cuando la Biblia manifiesta que su corazón se había derretido como la cera, nos muestra que la muerte de Cristo fue por rotura del pericardio. Cuando Cristo en la cruz del Calvario le fueron puestos sobre su cuerpo nuestros pecados, el corazón le explotó, se lo deshizo. La muerte de Jesucristo, bíblicamente como científica, se puede afirmar como muerte por dolor moral. Nuestros pecados lo mataron. He aquí mi tristeza, mi dolor y mi pesar, por saber que mis pecados lo mataron al Salvador, que mis pecados pueden seguir día a día haciéndome representar la muerte de Él en la muerte de cruz. Si nuestros pecados preferenciales en nuestra vida han sido quitados, más allá de que somos seres imperfectos, nos debe hacer recordar que no sea esto nada más que un sentimiento como tenemos los seres humanos, sino que podamos recordar lo que Él vivió, por lo que Él murió, por lo que Él pasó, para que podamos siempre también, cual hijo pródigo, regresar a la casa de nuestro Padre, para que nuestro Padre, sin merecerlo nosotros, Él nos dé un abrazo y nos reciba. Él nos dé un abrazo y nos reciba, cual el hijo pródigo. En el Salmo 22:15 podemos leer: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. Aquí podemos ver que era la sed tan intensa de nuestro bendito Salvador, y con tanto polvo y humedad que había ese día, se le secó literalmente la lengua a su paladar. Usted puede creer y ver un ser humano de tal manera su padecimiento para que se le pueda pegar la lengua al paladar y que pueda ser profetizado cientos de años antes en las Escrituras. Allí en el Salmo 22:16 se profetiza también: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies. Aquí se narra y se profetiza la horadación de sus manos y la de los pies del bendito Salvador. Lo rodearon, perros lo rodearon, decía la Escritura, y él se sentía que perros lo habían rodeado, lo habían cercado, cuadrilla de maligno. En el Salmo 22:18 podemos leer también: repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Aquí pueden ver ustedes y podemos ver de qué forma tan exacta cientos de años antes se escribían con lujo de detalle las características de la crucifixión de nuestro Salvador. Ninguna otra religión en el mundo de forma tan exacta puede profetizar cientos de años antes ni siquiera dónde iba a nacer su líder. Ni Buda ni Mahoma, ninguna religión del mundo. Cristo es la única persona que se escribió cientos de años de anticipación su nacimiento, como se ve en Isaías 9:6. ¿Quién iba a ser su madre? Como se puede leer en el Salmo 45, versículos 10 y 11. Dónde iba a nacer y la aldea donde iba a nacer lo podemos ver en Miqueas 5:2 y en Juan 7:42. Su juventud la podemos leer en Lucas capítulo 2 del versículo 39 al 52. Su muerte en Isaías 53.
su crucifixión en Zacarías 12:10, su resurrección en el Salmo 71:20, su entierro lo podemos ver en Juan capítulo 19, versículos 39 y 42, y su segunda venida allí en Isaías capítulos 33 y 34. Todas estas cosas, mis queridos hermanos y amigos, fueron escritas, dice en la Biblia, para que podamos creer que la Biblia es totalmente verídica Amén. y real, y que estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Para poder ir a Isaías 53, vamos a pedirle a Fernando que nos pudiera leer Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El 5, mi hermano. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el 11, mi hermano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. 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 Aquí el profeta escribe 750 años de antes de la crucifixión, las miserias, las torturas y los dolores que el Mesías experimentaría. ¿Sabe? En 53:12 podemos leer, 53:12 podemos leer, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes le partirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Cuánto amor, cuánta misericordia. La muerte de Cristo era la identificación con nosotros, con los pecadores. Él allí en su lecho de muerte, maltratado, oraba por nosotros, pedía por nosotros, por perdón, por misericordia, porque no sabíamos lo que hacíamos. Para poder ver el Nuevo Testamento, también las profecías allí realizadas, podemos buscar allí en Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, y en el versículo 23 del capítulo 2, vamos a pedirle al pastor José que nos pudiera leer en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Amén. Gracias, pastor. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pedro deja de manifiesto y nos dice que la muerte de Cristo fue por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Cristo no fue una víctima. Cristo no fue una víctima como muchos lo tienen, de que haya sido una víctima. Todo esto formaba parte de un plan maravilloso e infinitamente sabio y eterno del Padre, del Dios de los ejércitos, del Dios de las Escrituras, desde antes de la fundación del mundo. Amén. En Hechos capítulo 3, versículo 17, le pido a mi hermano Fernando que pudiera leer Hechos capítulo 3, versículo 17 y 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Gracias, mi hermano. Amén. Aquí nos queda de manifiesto también que la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento formaba parte de un plan perfecto de la redención de la raza humana por nuestro Padre, de la redención de la raza humana. Desde la caída del Edén, nuestro Padre ya tenía previsto desde la anterioridad del mundo la forma de comprarnos mediante un Dios santo hecho carne, que significa redención, comprarnos
mediante la sangre y la vida de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Para poder pasar a la orientación histórica y geográfica y para poder orientarnos un poquito en lo que pasó el día antes de la crucifixión de Cristo, podemos leer allí en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 6. Vamos a pedirle al pastor José que nos pudiera leer Juan 19, 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Oh, Señor, gracias, pastor José. Aquí vimos que después del veredicto de Pilato, Jesús fue entregado en manos de sus enemigos. Podemos ver también cómo somos los seres humanos de variabilidad. Aquellos que pudieron ver lo que Él hizo mientras caminó la tierra con ellos, aquellos que lo recibieron entrando a Jerusalén y que lo recibían como rey, como gobernante, para poder que les quitara de la opresión romana, eran los mismos que pocos días después gritaban: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Así somos nosotros, mis queridos hermanos, los seres humanos. Así somos de ingratos, mis queridos hermanos. Y el Espíritu Santo debe de ser el freno que trabaje con nosotros día a día para no ser de la misma manera y poder honrar a nuestro bendito Salvador. Pilato entrega a Cristo en manos de los soldados romanos para que empiece a sufrir la tortura humana y finalmente entregarlo a la cruz. El capítulo y versículo que acabamos de leer ocurrió aproximadamente a las 07:30 de la mañana. Jesucristo había sido arrestado la noche anterior y aquí encontramos que Jesús se la pasó toda la noche. ¿En dónde se la pasó el Salvador toda la noche? Se preguntará usted. A las 2 de la mañana en la casa de Anás. Anás era un sumo sacerdote del Sanedrín, supremo consejo religioso, y de Caifás, un sumo sacerdote de Israel. Después regresó otra vez en el juicio judío. Durante la madrugada llegaron por fin a la casa de Pilato. Temprano Pilato los recibe. Se da cuenta que no hay delito alguno en él y lo manda otra vez con Herodes. Se lo regresa otra vez a Pilato y a las 07:30 de la mañana dice: ahí está, hagan con él lo que quieran. Y quiero dejarle un pequeño comentario. Miren la circunstancia de la vida de aquella época y quizás lo pudieran ser en el mundo ahora. Herodes y Pilato no se llevaban bien. Herodes y Pilato no se llevaban bien. Pero ¿sabe qué? Se pudieron amigar a través de juzgar al bendito Salvador y se lo pasaban de una mano al otro para no comprometerse. Se amigaron en esa oportunidad, pero no fue por mucho tiempo. No duró esa amistad por mucho tiempo. Dijeron: ahí está, hagan con él lo que quieran, dijo Pilato. La sentencia de Cristo ahora era entregada a mano del populacho. La sentencia de Cristo era entregada a mano del pueblo, del populacho, y la misma fue dictada en el patio cerca del templo del rey Herodes. Los soldados romanos que se quedaban en Jerusalén en tiempo de celebración de Pascua, a los efectos de controlar el orden y la ley. La Pascua significaba, no para los cristianos, para el pueblo judío significaba lo que puede ser la independencia de nuestro país. Para ellos era celebrar la independencia cuando el Dios de las Escrituras sacó al pueblo judío de allí a mano de la opresión de los egipcios. Y había que controlar el orden y la ley. La tortura de un criminal para los romanos era una fiesta, era Navidad, era su mejor deporte. Para poder ver los sufrimientos que padeció Jesús. Allí en Juan 19:1 podemos leer, en Juan 19:1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Aun cuando era innecesario azotar a Jesucristo, el mismo Pilato lo hizo. El mismo Pilato se limpió la mano
en nuestro bendito Salvador. En tiempo de Cristo existían dos clases de azote. Uno eran los azotes romanos. No tenían ninguna medida y eran llamados en latín flagellus. Flagellus, de donde viene la palabra flagelo. Era un látigo que se usaba de cuero con punta de plomo y de hueso. Y tenía aproximadamente un largo de 3 a 4 metros. Y el lazo se desplegaba y se le enredaba en el pecho y la espalda de la víctima. Y cuando el soldado lo jalaba, las puntas del hueso y del plomo del látigo desgarraban tanto la piel como el tejido subcutáneo de los seres humanos. Eso padecía y padeció el bendito Salvador, siendo santo, puro y sin mancha. Por eso la mayoría de las víctimas no podían soportar la tortura y morían antes por el dolor. El segundo tipo de azote que se usaba era el azote de los judíos. Lo pude leer en Deuteronomio 25, versículo 1 al 3. Y allí se dejaba de manifiesto en el azote, en el castigo que se daba por parte de los judíos, que no podía azotar a una persona con más de 40 azotes, con más de 40 latigazos, porque casi siempre se llegaba a los 39 azotes. Eran cuidadosos con los azotes, llegaban a 39, no sea cosa que llegando a los 40 se pasara la mano. Por eso la Biblia nos narra los azotes dados a Jesucristo, porque no se lo dieron los judíos, sino se lo dieron los soldados romanos. Los romanos fueron quienes azotaron al bendito Salvador. Le cosieron una corona de espinas y nos podremos preguntar de dónde salieron, de dónde se consiguieron las espinas para realizarle la corona. Se sacaron de los napales de la Palestina. Y de acuerdo con el historiador Josefo, estas espinas tenían aproximadamente 3,5 pulgadas de largo. Cristo sufrió perforaciones múltiples al serle puesta la corona. Le perforó el cráneo de 3 a 4 centímetros, lo cual les desgarró la piel del cráneo, produciéndole un sangramiento importante. Después de flagelarlo como si fuera poco, lo escupieron. Cristo sufrió raspadura en sus hombros y en sus espaldas. Podemos leer allí en Juan, capítulo 19 y en el versículo 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo significaba Gólgota. La cruz les producía a la víctima fricción al cargarla en su hombro. Hemos podido traer un poco de leña a nuestros hombros, un poco nada más. Quizás podamos quejarnos un poco de lo que nos pueda crear en nuestro hombro y en nuestra espalda. Imagínense cargar nuestro bendito Salvador en la cruz, lo que le pudo producir. Fricción al cargar a la espalda. Y esto le causó a Cristo quemadura, magulladura y desprendimiento de su piel. Cristo sufrió rajamiento de su carne. Esto fue causado luego de crucificarle. Levantaron la cruz y al caer en la cruz dentro de un hoyo, el cuerpo de Cristo cayó también. Los escritores Plinio y Josefo de los tiempos históricos de Cristo narran que los clavos no eran colocados en las manos, como muchos lo dejan de manifiesto, eran colocados en la muñeca. Porque al caer el cuerpo de Cristo es rasgado desde su muñeca y de las plantas de sus pies. Eran rasgados los tendones que cubren la parte superior del pie. Mis queridos hermanos, en Cristo y amigos, la burla de los soldados romanos era grande. Los soldados romanos se devolvían como lobos hambrientos, sedientos de carne y sangre y de festejo. Ellos eran crueles. Le abofetearon, le escupieron, le golpearon la cabeza varias veces con una caña, le rompieron las narices, las orejas y las cejas. Allí en Mateo capítulo 27, del versículo 27 al 31, se nos narra y dice, Mateo capítulo 27, del versículo 27
al 31. Le voy a pedir a mi hermano Fernando que pueda leer. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Oh, gracias, mi hermano. Aquí podemos ver de qué manera era maltratado y de qué manera se burlaban de él. Y con todo esto que hemos oído y hemos sentido, mi querido hermano en Cristo y amigo, ¿tú crees que puede venir él nuevamente, entrar a Israel como entró, montado en un asno, en un pollino? ¿Tú crees que puede venir de la misma manera? Él no va a venir de esa misma manera. Él no va a venir, mi rey, de la misma manera. Los caudillos políticos entraban en caballo blanco como señal de triunfo, y él entró a Jerusalén en un pollino, en señal de servicio. Lloró por Jerusalén y lloró por nosotros, por ver lo que nos pasaría, porque también nos vio como ovejas perdidas. Él sí va a regresar en un caballo blanco, a hacer justicia sobre la tierra, y todos aquellos que hasta el día de hoy no se hayan hincado y lo hayan aceptado como Rey y Salvador de sus vidas, lo tendrán que hacer. Dice la Escritura que todas las rodillas se doblará, toda rodilla se doblará cuando venga el Rey en caballo blanco a hacer justicia a la tierra. Él ya vino con amor y misericordia y con gracia, y se humilló para enseñarnos que debemos de humillarnos. Todo aquel que nos humille no puede ser partícipe del reino de los cielos. Y en esa espalda ensangrentada de Jesucristo le pusieron los soldados, después de hacer todo lo inimaginable con su cuerpo, una capa de color púrpura, la cual con la sangre que tenía nuestro Salvador se le pegó, y se le pegó desde el camino del pretorio al monte Gólgota. Al llegar a la cruz le arrancaron esa capa de tela de púrpura, que la sangre coagulada se había pegado a la misma, y también al quitársela le desprendieron la piel de su espalda por poco. Después, alrededor del camino del pretorio a la cruz, le colgaron una placa de madera, el cual decía: «El Rey de los judíos», y esta placa también le fue arrancada. Se la arrancaron desde su cuello y le desprendieron la piel de alrededor del cuello, y fue puesta también esta placa alrededor de la cruz. ¿Por qué la placa? Se preguntará usted, ¿por qué la placa con esa escritura? ¿Por qué tuvieron que mandar a hacer una placa que dijera Rey de los judíos? No podía haber en aquella época ningún criminal, en tiempo de Cristo, donde la gente no supiera al pasar por la cruz qué delito había cometido para que se le crucificara. Pero como Pilato no halló ningún delito en contra de Cristo, él le mandó a poner en latín, en griego y en hebreo: Jesús, Rey de los judíos. Imagínense, los fariseos se enojaron porque dijeron: no es nuestro rey. Pilato dijo: lo que he dicho está escrito. Esta placa se la colgaron a Cristo, y entre el trayecto entre el pretorio y el monte Calvario, los soldados acostumbraban públicamente a empujar al reo, a la víctima, hasta el día de su crucifixión. Era un carnaval, lo llevaban burlándose, empujándose, torturándole. Esto era para que la gente hiciera un espectáculo de él. En todo su trayecto, Cristo con su cruz, con la espalda deshecha, los ojos deshechos, la corona de espina, Cristo se cayó varias veces en el trayecto al monte Calvario, por lo cual fue necesario que ante la pérdida de tanta sangre y su debilidad, un africano que se encontraba allí, llamado Sirene, se acercara y ayudara a llevar esa cruz.
Finalmente la tortura más grande iban a ser los clavos. La crucifixión era bárbara. La crucifixión era bárbara y salvaje para ejecutar con la pena capital a un criminal o a un enemigo del Estado romano. El origen de la cruz, si se pregunta usted, el origen de la cruz era Persia. La muerte de la cruz era la muerte más lenta, más dolorosa, más extenuante y más sofocante que hubiere sobre la tierra. No se comparan la silla eléctrica ni la cámara de gas con la muerte mediante la cruz, mediante la crucifixión. Era una agonía. Por eso al acercarse a Jesucristo y ver que estaba muerto, como forma de asegurarse, el soldado tomó una lanza y le atravesó su costado. En la cruz nuestro Señor sufrió vértigo, mareo, dolores, hambre, calambre, insomnio, fiebre traumática, vergüenza y mortificación. Y todo esto lo hizo por ustedes y por mí. Quizás en nuestro caminar de nuestra vida pudiéramos nosotros, como pecadores, poder padecer esto, pero somos culpables. ¿Qué nos pudiera hacer nosotros si padecemos vergüenza, mortificación? Y cada uno de lo que pasó el Salvador aquí, ¿qué podríamos nosotros decidir si somos culpables? Pero Él era santo, Él era puro. Él le dijo a su Padre que pasara lo que tenía que pasar. Pasa esta copa, si es posible, Padre, si hay otra manera de la cual pueda yo salir y dar la vida por los pecadores. Pero Él cumplió lo que el Padre le había pedido. Él ciñó su cejo y siguió adelante, marchó a muerte de cruz. Y a nosotros tanto nos cuesta llevar el Evangelio, tanto nos cuesta llevar su palabra. Y Él cumplió lo que se le había pedido. Mi querido hermano, como dice la Escritura allí en Isaías 53:3, en Isaías 53:3, despreciado Él y desechado entre los hombres, varón de dolores, y como que escondimos de Él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Así hasta el día de hoy será cumplimiento de la Escritura. Él fue despreciado y desechado entre nosotros. Escondimos y a veces escondemos también de Él el rostro por nuestra naturaleza y no le estimamos. Ciertamente el profeta Isaías escribió también: molido fue por nuestro pecado, deshecho fue por nuestros dolores, y el castigo que merecíamos nosotros para una condenación eterna lo cargó Él. Lo cargó por usted y por mí. Por nuestro pecado. La Biblia dice allí en Juan 3:16 un grande mensaje. Cuando la humanidad y los seres humanos de la tierra podemos hablar de amor, no existe ningún amor más grande, ni existirá ningún amor más grande que el de Dios de las Escrituras. Dice allí que de tal manera amó Dios al mundo, lo amó a usted y a mí, que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él cree no se pierda, mas tengamos vida eterna. Ese es el único y grande amor existente en toda la tierra y en todo el planeta. Y si después de lo que Jesucristo hizo por usted y por mí, y usted le desprecia, mi querido amigo, que no le conoce, le desecha y le rechaza todo aquello que hizo en la cruz por mis pecados y por tus pecados. La Biblia dice allí en Hebreos 10:27, ya no queda más remisión por los pecados. Ya no queda más remisión por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que algún día te ha de devorar en el infierno. Esto es lo que queda de manifiesto en la Escritura si tú lo desechas y lo desprecias. La Biblia dice también en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo nuestro Salvador murió por nosotros. Nos deja de manifiesto que la crucifixión del Hijo de Dios fue llevada a cabo para que con la muerte del Hijo de Dios satisfaciera y pudiera satisfacer la justa demanda de la ley de Dios. ¿Saben? Las Escrituras de Dios tienen un estándar alto. Fuimos humillados cuando Moisés trajo la ley para que se diera cumplimiento. Era para ser humillado. Ningún ser humano puede sobre la tierra dar cumplimiento a la ley, dar cumplimiento a las Escrituras. Ningún
ser humano. El Hijo del Hombre, nuestro Salvador, fue quien tuvo que morir para que con su sangre nosotros, arrepintiéndonos de nuestra naturaleza, pudiera satisfacer la justa demanda del Dios de las Escrituras y darnos la oportunidad, por gracia, un regalo que hasta el día de hoy lo entrega para que tú puedas abrir tu corazón y puedas entregarle la vida a Él. Dios había dicho en Ezequiel 18:20, el alma que peque, esa alma morirá. El Nuevo Testamento dice en Romanos 6:25, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La muerte de Cristo satisface la santidad, que es apartarnos y elegirnos Dios Padre y llevarnos a los brazos de Jesucristo, porque la Escritura dice también, y tenemos grandes privilegios, no somos nosotros cuales religiosos que buscan al Dios de las Escrituras, sino que dice Dios, yo lo he buscado a ustedes para llevarlo a los brazos de Jesucristo, y nos hace santo apartándonos del sistema de este mundo, para que podamos vivir y glorificarle mediante el Espíritu Santo y vivir en santidad. Cristo satisface la santidad, la justicia y la ira de Dios. El Hijo de Dios toma su cuerpo, mi infierno y su infierno, tu juicio y mi juicio. De esa manera Cristo satisface la santidad. Ahora dice Dios, porque mi Hijo ha pagado y ha muerto. Miren qué enseñanza, miren qué contrariedad. Dios dice, porque mi Hijo ha pagado y ha muerto, en tu lugar ahora yo te puedo perdonar. Porque Él ha sufrido, tú puedes vivir, yo puedo vivir. Porque Él ha muerto, tú puedes resucitar. Porque Él bajó del cielo y caminó la tierra y padeció, tú puedes subir al cielo mediante Jesucristo. Y todas estas cosas están encerradas y escondidas de aquel quien cuando nació el ángel le dijo a su madre, póngale por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Allí en Mateo 1:21, Jesús significa el Salvador del mundo. Es mi deseo, mi querido hermano en Cristo y amigo, que la muerte de Jesús obre y pueda obrar en nosotros día a día, que no sea nada más que un sentimiento por el día que lo podemos recordar, que esto que estamos leyendo, viviendo, lo que Él padeció, podamos día a día recordarlo, para que cuando el diablo, el enemigo, quiera hacernos caer, podamos en oración clamar a Él y recordar lo que Él padeció y pedirle, porque Él también fue tentado y lo venció, diciendo, la Escritura dice, yo he nacido de nuevo, Cristo ha hecho un cambio en mi vida, Cristo ha limpiado mi vida, la Escritura limpia la vida del ser humano y cambia al ser humano, no otra cosa. Te encuentres como te encuentres, de la manera que te encuentres, busca a Cristo el de la Escritura, arrepiéntete, entrega la vida a Él y Él cambiará tu vida. Él cambiará tu vida. Es mi deseo, como dije, que la muerte de Jesús obre en ustedes, como lo hizo en la Escritura allí con Pedro de Arimatea y Nicodemo, aquel Nicodemo que se apareció escondido, estudioso de la Biblia, a preguntarle a Jesús y a consultarlo. Escondido en la noche apareció para que no lo viera, pero no obró Dios en la vida de ellos, obró luego. Con Pedro de Arimatea y Nicodemo, en quien empezaba a obrar algo distinto, quitándoles el miedo y la cobardía y el ocultamiento que tuvieron mediante la vida del Salvador, pero obraba en ello luego que el Salvador había dado la vida por ello y por nosotros. Que esto nos pueda enseñar de la misma manera que le enseñó a estos dos hombres a poder servirle, a no entrar en cobardía, a poder llevar el mensaje del Evangelio sin miedo para salvación de alma, sin que tengamos ningún tipo de ocultamiento que nos querrá ser puesto por el enemigo. Ahora que nosotros hemos oído la historia de Jesús y que su muerte y resurrección opera de una forma sobrenatural en nuestras vidas, la Biblia dice allí en 2 Corintios 13:5,
Dios no nos ha dado, mis queridos hermanos, un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder. Amén. Y tenemos este poder otorgado por Jesús mediante el Espíritu Santo para ser testigos de esta historia de amor contada en las Escrituras. Ahora que Él luego resucita apareciéndose a más de 500 personas y que han pasado 2000 años desde el cristianismo, el mensaje y la orden que nos es dada a nosotros es la de Mateo 18, capítulo 18, versículos 19 y 20. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden mis mandamientos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice también: aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Nosotros, mis queridos hermanos en Cristo, donde te encuentres en el mundo entero, somos los responsables de dar el mensaje de la reconciliación que hay por parte de Dios en Jesucristo, la esperanza para salvar almas al mundo. Él reconcilió y reconcilia a la raza humana mediante la muerte de nuestro Salvador. Que Dios estaba en Cristo, no tomándolo en cuenta nuestro pecado, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Le ruego, mis queridos hermanos, que esta noche, si alguien no tiene a Cristo, donde te encuentres, amigo, entrega la vida al bendito Salvador. Hágalo. Amén. Reconcíliense con Dios. Amén. A la paz con el bendito Salvador. A la paz con Dios. Acepten a Cristo como Salvador de su alma. Sírvanle, congréguense, bautícense y caminen hacia la vida eterna. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermano. La gloria a Dios. Que Dios nos ayude, después de haber escuchado todo el sufrimiento que Cristo hizo en nuestro favor, de tomarlo con responsabilidad y de decirle: Señor, mi corazón está quebrantado, quiero amarte, quiero serte fiel. Dios guarde su iglesia, porque así como Cristo vino en la primera venida, la segunda venida de Cristo está muy cerca. Y que Él encuentre una iglesia fiel, haciendo lo que la Escritura nos pide. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Voy a pedir a Fernando que termine con unas palabras de oración. Oremos. Nuestro Padre amado que estás en los cielos, en nuestro corazón hay gratitud al haber escuchado una vez más tu palabra. Gracias, Padre. Y gracias por este mensaje que has puesto en el corazón Oh, de nuestro sí, hermano, Padre, bendito seas. el cual nos ha llevado a recordar y pensar Señor Padre. en los sufrimientos y en la muerte de nuestro Salvador Jesús. Oh, sí, Padre, bendito bendito Señor. amado Señor. También en su amor y en su misericordia para con cada uno de nosotros. Oh, sí, Padre, Gracias, amén. Padre. Gracias porque a través de la muerte de Cristo nosotros pudimos tener vida Oh, y sí, vida en Padre. abundancia. Oh, Amén. sí, Y gracias, Padre, porque esa sangre tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Oh, gracias, Oh, Padre. gracias, bendito, amén. Padre. Y Padre, qué bueno es poder saber de que esa sangre todavía hoy tiene vigencia y tiene el poder Oh, sí, de Padre. limpiarnos de todo pecado. Oh, sí, Padre, amado mío. Gracias por tanto amor. Oh, gracias, Amén. Padre. Gracias por tanta bondad. Oh, Gracias sí, por Padre. tanta misericordia. Oh, gracias, Padre, amado Señor. No lo merecemos, Oh, Señor. sí, Padre, Oh, amado Señor. Señor. Pero gracias porque tú nos has perdonado, nos has salvado. Gracias. Oh, gracias, Padre. Padre, bendito Señor. Oramos para que tu palabra no vuelva a ti vacía, Oh, sí, Oh, amén, Señor. Padre, bendito. sino que ella siga obrando en aquellos que ya han escuchado Oh, sí, Amén. en este lugar, a través de las redes sociales, Oh, sí, Padre amado. para que puedan aceptar a Cristo antes que sea demasiado tarde. Oh, sí, Señor. Padre, Amén. amén, Señor. Y como estábamos escuchando, sabemos que Cristo muy pronto ha de venir a buscar su iglesia. Oh, Oh, sí, sí, Padre, Padre. bendito Señor. Y oramos para que nos prepare para ese día, Oh, Amén. amén. para que no nos encuentre desapercibidos, Oh, Oh, sí, Padre, Señor. bendito sino amado. que podamos estar preparados para ese gran evento, ese gran día. Señor. Amén. Oh, sí, Padre, bendito amado Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por habernos permitido reunirnos y poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre.
Bendice a cada uno de nuestros hermanos en la fe. Amén, Padre bendito. Cuida a cada uno de ellos. Oh, sí, Padre, amén. Gracias por el instrumento que has usado. Oh, Amén. sí, Padre. Bendícelo, Señor, y sigue Oh, usando sí, para la gloria de Dios. Amén. Oh, bendito Despídenos con tu paz y con tu bendición. Padre. Oh, sí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Recuerden que el domingo la reunión va a ser 18:30. Este es un domingo muy especial porque vamos a recordar lo más glorioso que aconteció en aquella Semana Santa. Nuestro Salvador se levantó de entre los muertos. Amén. Bendito sea su nombre. Así que el domingo 18:30 la reunión. Pero para los hermanos, a las 18 horas nos vamos a reunir para orar un momento acá en la iglesia antes del mensaje y luego vamos a tener el tiempo con todos los que están acá y los que están mirando a través de las redes. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermanos.